Bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Gracias a Dios, hoy estamos iniciando esta primera etapa o esta etapa nueva aquí en nuestra iglesia. Somos Iglesia Su Esencia y quiero explicarte por qué Noches de Interés. Quiero explicarte por qué nuestro podcast se llama así. Y es que cada miércoles, nosotros como iglesia nos reunimos. Nosotros como iglesia hay un tema de interés. Y este contenido que damos cada miércoles como iglesia, tienes que escucharlo. Por eso se llama Noches de Interés. Si quieres venir a nuestra iglesia presencialmente, puedes hacerlo, pero también puedes escucharnos a través de todas las plataformas. Tú que escuchas podcast en YouTube, tú que escuchas podcast tal vez en Spotify, ahí va a estar. Quédate al pendiente porque estaremos subiendo un podcast cada mes. Bienvenidos, bienvenidas, espero que lo disfruten, espero que les guste este contenido y sobre todo que Dios les llegue al corazón, que esta palabra, que lo que vamos a hablar hoy esté siendo de bendición para tu vida. Y hoy, pastor, el tema que tenemos esta noche en este primer episodio, ¿cómo se llama? Se llama evangelismo. Y estos temas los hemos sacado porque le hemos preguntado a la gente cuáles son los temas que ellos desean saber de la vida cotidiana. Y algunos nos hicieron esa pregunta: ¿cómo puedo yo evangelizar a la gente? Sí quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Y hoy este episodio en particular se llama Piel de Camello. Está interesante lo que vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a estar desarrollando el evangelismo en este primer tema sobre la vida de Juan el Bautista. Y tenemos aquí nosotros nos hemos preparado y tenemos unas preguntas, algunos comentarios que creo que van a servirnos a nosotros para poder desarrollar este tema. Pastor, ¿quiere empezar usted con la primera? Antes de hacer la primera pregunta, ¿por qué piel de camello? ¿Verdad? ¿Y por qué acerca de Juan el Bautista? De aquí es como surgió para sacar este tema. Creo que Juan el Bautista fue uno de los hombres que más personas acercaron a Jesús. Le preparó el camino a Jesús, ¿verdad? Y había tres características que tenía Juan el Bautista. No sé si puedes mencionarlas. Sí, la Biblia dice que se vestía con piel de camello, que comía miel silvestre y que vivía en el desierto. Son tres características que Juan tenía. Posiblemente un hombre no muy común, ¿no? ¿A quién le va a gustar vivir en el desierto? Aunque en aquellos tiempos y también la región de Israel eran partes desérticas, ¿verdad? Y su manera de comer, ¿verdad? A veces la gente puede vernos como gente loca, como gente que no está bien de sus facultades mentales por tal vez la manera de hablar, de vestir, de comer, de hacer las cosas. Pero eso no le importaba a Juan el Bautista. Lo que a Juan el Bautista le importaba era llevar un mensaje, acercar a las personas que no conocían a Dios, lo pudieran conocer. Y aquellos que profesaban haberlo conocido, pero se habían apartado, es que volvieran a Dios. ¿Y de qué forma lo hacían, no? Usted lo menciona, ¿no? Era una persona muy llamativa, era una persona, tal vez la podíamos ver tal vez como una persona vagabunda, vivía en el desierto, una persona demasiado radical. Y luego le dice que ellos salían a ver a Juan el Bautista solamente porque les llamaba la atención. Creo que esa es una característica importante dentro de un evangelista, que llame la atención. Y tal vez la manera de vestir, ¿no? Tal vez eso de ser como muy extravagante. Oye, vestido con piel de camello. Sí. ¿Cómo estará ese hombre, no? Tal vez algunos lo podrían decir de pobreza. Otros dicen, ese hombre viste de una manera muy, muy fea para muchos, ¿no? Sí, y creo que esa característica, tal vez la primer pregunta o el primer objetivo que tenemos en este primer episodio es: la gente de nuestra iglesia, y a lo mejor tú que lo estás escuchando ahora, quieres hablar de Jesús, pero dices, yo no sé cómo hablar en público, no tengo las palabras, además pues soy muy común, no llamo la atención, paso desapercibido.
¿cómo le puedo hacer yo que tengo una fe firme en Jesús, que quiero que todos conozcan lo que Dios hizo en mí, porque mi amigo, mi amiga, mi vecina, mi vecino también lo necesitan, pero yo no tengo piel de camello, yo no soy extravagante? ¿Cómo lo hago? Yo recuerdo cuando yo empecé a caminar con Dios, y muchos de mis amigos o de la gente de la iglesia salían a las calles, y una de las maneras era a través de un papelito o de un volante. Algunas personas no lo recibían, otras personas no lo recibían, y algunas que la recibían, ¿verdad?, nos daba la oportunidad de orar por ellos. En ese momento la gente me decía: ¿dónde está su iglesia? ¿Qué hacen en su iglesia? Yo tengo problemas, ¿me pueden ayudar? ¿Qué pueden hacer ustedes por mí? Inmediatamente nosotros lo que hacíamos pues nos permite orar por usted, ¿verdad? Y los invitábamos también a la iglesia. Y algunos cuantos de los que íbamos en ese grupo, la verdad es que ya eran gente con un poquito de mayor experiencia, y ellos eran los que les hablaban inmediatamente. En algunos casos inmediatamente ahí les hablábamos o les hablaban ellos de Dios, ¿verdad? Y fue un desafío. Yo recuerdo que lo que yo hice fue aprender 4 versículos tan importantes en la Biblia, y uno de ellos es hablarle que nos habla acerca de que todos hemos pecado, que nadie es justo. Acerca también del amor de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y que todo aquel que en él cree no se pierde, sino puede tener vida eterna. ¿Y cómo podemos hacerlo esto? Creyendo en Jesús, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Él te puede perdonar, ¿verdad?, limpiar de tu pecado, y que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. 4 versículos que yo aprendí, ¿verdad?, para poderles dar testimonio a una persona, y los conducí en una oración al final de esto. Y esta oración era pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, por el pecado que habían cometido, ¿verdad?, aceptar el amor de Dios sobre mi vida. Yo creo, Jesús, que tú me amas. Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú, Jesús, me puedes perdonar, me puedes sanar, me puedes libertar. Yo te pido, Dios, que entres tú a mi corazón. Quiero que tú seas mi Dios, que seas mi Señor. Y esa era la manera en que lo hacía, ¿no? Sí. Creo que tal vez algún consejo práctico que podamos dar a aquellas personas que quieren hablar de Jesús y no saben cómo. Creo que primero es empezando por saber qué es evangelismo, qué sí es evangelismo y qué no es evangelismo, ¿no? Evangelismo, la palabra es evangelizar, es dar buenas noticias, es dar la buena noticia. Y qué mejor noticia que la noticia del don de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, a lo mejor estás inseguro, no sabes qué hacer. Es que a lo mejor yo he visto a Billy Graham y a todos los evangelistas, y luego una vez se subió una persona al metro y evangelizó. Qué pena, yo no haría eso. Pero tal vez la motivación que necesitas es cambiar este concepto que tienes de evangelismo, que es masivo, y que lo veas como es dar lo simple, una buena noticia. No pienses que tienes que salir al metro a evangelizar solamente, sino tienes que dar buenas noticias a quien te rodea. Y creo que entendiendo así el evangelismo, puedes a lo mejor quitarte un poco la pena, quitarte un poco tal vez el pánico, que dices, me voy a trabar, y ¿qué tal si me trabo y todos se burlan de mí? Simplemente da la buena noticia, ¿no? Cómo es que Dios te salvó, cómo es que Dios te provee, cómo es que Dios te ayudó, y que Dios lo puede hacer con alguien más. Todos fuimos llamados a hacer esta tarea, lo que se conoce como la Gran Comisión. Dios nos mandó a hacerlo, y también que nos ha dado la autoridad para poderlo hacer. Y no solamente la autoridad, sino el poder de hacerlo. Porque si alguna persona está enferma, alguna persona tiene una opresión, podemos nosotros orar inmediatamente por ellos. Ahí se ve el poder de Dios, ¿verdad? Y van a haber gente que va a estar siendo sanada. Puede ser gente que esté siendo liberada. Va a haber gente que esté desesperada. Y cuando tú le das una palabra de esperanza, una palabra de amor,
una buena noticia de que sí puede haber un cambio, aunque ellos puedan ver lo imposible. Tal vez ellos dicen, no se puede ya mi matrimonio, se va a acabar mi matrimonio, mis hijos no van a salir de la adicción a las drogas, yo no puedo salir de algo malo en mi vida. Podemos decirles, sí hay una buena noticia. Quiero decirte que sí se puede. Más, lo que necesitas es pedirle a Dios que te ayude. Pídele, atrévete a creer en Él, atrévete a pedirle a Él y vas a ver que Dios puede hacer un milagro. Yo creo que todas las personas deseamos una buena noticia en nuestra vida. Sí, y creo que podemos contestar algunas preguntas que la gente nos ha hecho en la iglesia, y es una forma práctica de evangelizar. ¿Qué método uso? ¿Cómo empiezo? Dígame el paso 1, paso 2. ¿Hay un método, hay una forma para hacerlo, o nada más es así como Dios, ahí voy y existe un método? Yo no creo que haya un método. Creo que nuestro propósito es anunciar el evangelio a la gente. Lo podemos hacer de muchas maneras, y hay de muchas maneras. Pues sí, yo creo que una de las maneras es cuando uno va a un hospital, cuando va uno a un asilo, cuando va a darles de comer a los niños. Podemos hacer un trabajo social, claro que sí, que esa es una manera de poderlo también anunciar. Lo hemos hecho en otras ocasiones, y a veces la gente nos pregunta, ¿por qué lo hacen? Y les decimos, por amor. ¿Pero amor a qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué desean? Porque hay gente tan desconfiada. ¿Amor a qué? ¿No? Mira, lo hacemos por amor a Dios y porque Dios nos mandó a hacerlo. Y creo que es una de las maneras. Creo que también es a través de la necesidad. Jesús iba al necesitado. La gente estaba enferma, ¿verdad? Jesús iba por los lugares, y si la gente estaba enferma, Jesús los sanaba, los liberaba, los restauraba. Sus discípulos, su estilo de vida de ellos, ¿cómo era? Mas sin en cambio Él los llamó y empezó a restaurar su vida. Creo que también puede restaurar la vida de cada uno de ustedes. No importa cuál sea tu vida, no importa cómo hayas sido, qué hayas pasado. Lo que yo sí creo es que Él sí puede cambiar tu vida. Cambió la vida de esos 12 hombres, y no solamente de ellos, de una multitud de gente que estaba enferma. Así es. Sí, creo que pensando un poco como en la historia de la Biblia sobre el evangelismo, a lo mejor no hay un método, sí no hay una forma, pero yo creo que sí hay un patrón, o sí hay como un camino, ¿no? Desde el tiempo antiguo los profetas hacían esto, evangelizaban y mejor dicho profetizaban la venida de un Mesías, ¿no? Hasta que llegó Juan y dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, ¿no? Preparen el camino. Y tal vez no hay un método, no hay una estrategia mejor que otra, pero creo que si estás pensando en salir a evangelizar o evangelizar, creo que sí tienes que prepararte, ¿no? Tienes que tener bases bíblicas. ¿Qué tal y te topas con un ateo, te encuentras con alguien que sabe más Biblia que tú? Y creo que sí necesitas preparación, ¿no? Juan el Bautista no habla la Biblia acerca de que hacía milagros y sanidades, mas sin en cambio les hablaba que se acercaran a Dios y que iba a restaurar Dios su familia. Mas sin en cambio Jesús sí empezó a hacer sanidades y milagros. Entonces creo que sí hay una manera de poder, o varias maneras de poderlo hacer. Es volver el corazón de la gente hacia Dios. Podemos recordar la vida de Jonás. Dios le manda a hablarle a la gente de Nínive, ¿verdad? Y esa gente sí iba a perder, ¿verdad? Ellos necesitaban una buena noticia. Mas Jonás no quiso hacerlo. Huyó. Mas Dios lo tuvo que confrontar y decirle, Jonás, no está bien la manera en que estás obrando. Y él reaccionó y le fue a hablar a la gente que se arrepintieran. Creo que una de las maneras para que la gente pueda acercarse a Dios y de evangelizar es hablarle de arrepentimiento. No estamos juzgando, ni criticando, ni maldiciendo a la gente, sino que cambien su manera de vivir, y que solamente es a través de Dios. Y Juan el Bautista habló, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo hizo de esa manera igual, los discípulos también, ¿verdad? O los apóstoles. Y creo que la iglesia es lo que tenemos que ir anunciando, la vida de Jesús, y que la manera de poderse acercar es arrepintiéndose. Sí.
Sí. Quiero agregar algo ahí en esta, si hay un método o si hay una forma de hacerlo. Creo que, continuando, no creas que hay como una fórmula mágica para evangelizar, porque Jesús dijo: hey, no se preocupen de lo que van a hacer, de lo que van a hablar, de lo que van a decir. Él dijo: el Espíritu Santo les va a dar que hablen. Tiempo después, en el Pentecostés, se cumple esto, o vemos realizada justamente lo que Jesús dijo esto en la vida de Pedro. Dice la Biblia que él fue el primero que se levantó, y dice que lleno de denuedo en su vida comenzó a hablar. Y no creo que él haya, híjole, va a haber mucha gente, necesito un sermón para evangelizar. Yo creo que también es dejarle espacio al Espíritu Santo que obra en ti. Sí, haz un plan, tal vez haz una estrategia, prepárate, pero también dale espacio al Espíritu Santo, que Él te va a dar de lo que tengas que hablar, ¿no? Entonces, ese día Pedro dijo: Dios, pues en el nombre de Jesús, y su primer evangelismo, y ganó ¿cuántas personas? Ganó muchísima gente. Entonces, creo que solo tienes que atrever a hacerlo, tienes que atreverte a hablar, a dar buena noticia, y Dios te va a poner lo que vas a hablar. Jesús lo hizo a través de su vida, ¿no? La gente se sorprendía porque decía: es que Él no nos habla como los demás, sino su propia vida, su estilo de vida, su manera en cómo se conducía. A eso la gente lo impresionaba, a eso la gente lo atraía. ¿Cómo es que tú lo haces, no? ¿Cómo es que tú puedes vivir un estilo de vida diferente? Eso creo que fue una gran atracción que la gente tuvo para acercarte. Tu testimonio, tu manera, tu estilo de vida es una manera de poderle predicar a la gente. Una es a través del conocimiento bíblico, y la otra es a través de tu propia vida, a través de poderle ayudar a la gente a hacer tal vez una labor social. Pero también creo que es orar por ellos. Creo que también hay que orar por los enfermos, que hay que orar por la gente que tiene una opresión, y también darle los consejos para que puedan ser restauradas sus vidas. Así es. Pensando en formas, siguiendo a lo mejor un poco con esto, ¿cómo evangelizamos en la actualidad? ¿Cambió el método? ¿Cambió el mensaje? ¿Cambió la forma? ¿Cambiaron las personas? ¿Cómo hacemos atractivo el evangelio en el 2024, 2025 quizás? Yo creo que el mensaje no ha cambiado, solamente que usemos las cosas que hay en estos tiempos para poderlo hacer. Antes no había televisión, no había una radio, no había medios de comunicación como los que hoy en día hay, y si los podemos usar, usémoslo. Y creo que la manera que nunca debe de perderse, y que creo que es la más efectiva, es de persona a persona. Sí, pienso igual. Creo que el evangelio no cambia. La época, no sé si cambia, pero tal vez sí está en otro concepto, en otro contexto, porque no creo que tenían más fácil el evangelismo en los tiempos de Jesús que ahora. No, pues los llegaban a apedrear. Los mataban. Después de Jesús dijo: hey, por mi causa los van a matar. Claro, que podemos ver Sodoma y Gomorra en donde estaban. Tuvieron la oportunidad de poderse arrepentir. Nínive, ¿verdad? Lugares, pero Dios siempre va a enviar a alguien que pueda atreverse a creer para poderles llevar un mensaje a esas personas. Pero a veces tenemos miedo si no va a ocurrir ese milagro. Puedo recordar la vida de Moisés. Dios le manda a Moisés que vaya a hablar con el faraón para que lo deje salir, pero no solamente a faraón, tuvo que ir también con el pueblo y decir: oiga, Dios quiere hacer algo en ustedes. Y él le dijo a Dios: Dios, me van a decir que estoy mal, que estoy loco, ¿en nombre de quién voy? Pues vamos en el nombre de Él, y Él nos va a respaldar, ¿verdad? Y toda esa gente primero puso peros, pero después podemos ver que confiaron, que creyeron y que pudieron salir de donde estaban, de una esclavitud. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, sacarte de alguna esclavitud que tengas en tu vida. Pero Moisés fue alguien tremendo, llevando un mensaje de esperanza a todo el pueblo. Ahí fue masivo, pero creo que también se puede hacer personal.
Y creo que es la mejor manera de poderlo hacer. Y creo que la iglesia ha perdido eso. Esperamos un evangelismo masivo nada más para invitar a la gente, pero a veces hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que nosotros somos los que tenemos que ir a hacer ese trabajo. Sí, y pienso yo, tal vez hay alguien antes de él, pero el primer evangelista creo que fue Noé. No sé si hubo alguien antes, porque dice la Biblia que Dios le dio una tarea: construye un arca porque voy a terminar con la tierra. Y él en su momento comenzó a decir: oigan, ¿saben qué? Viene un diluvio. ¿Saben qué? Dios va. Y todos, jajaja, ¿cómo crees un diluvio? Esa es la buena noticia, ¿no? Exacto, es la buena de que noticia. Podía venir un juicio, pero que también había una esperanza, que Dios les estaba dando una oportunidad. Y entonces creo que en la actualidad de Noé era esta: no había llovido nunca. La actualidad de Noé era: nadie le hacía caso, la tierra estaba corrompida. Y nuestra actualidad se parece mucho a la actualidad de Noé. Pero aún así Noé se atrevió a evangelizar. Aún así Noé dio una buena noticia diciendo: hey, arrepiéntanse, Dios va. Y todos se burlaban, y al final solo los que creyeron fueron salvos. Creo que nuestra responsabilidad es, no importa cuál sea la actualidad o en qué año, en qué siglo vivamos, siempre va a estar fea la cosa, siempre va a estar tenso el ambiente en el mundo. Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como iglesia es hacer lo que Noé. Tenemos un mensaje, tenemos una buena noticia, hay que contarla. Si quieren entrar al arca, ojalá todos, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan y se salven. Pero entran tal vez otras cosas aquí, el albedrío de las personas, pero aún así nuestra responsabilidad es el amor de Dios es para todo el mundo, pero no todos quieren el amor de Dios. Dios no es malo, Dios es bueno, y por el amor nos da la oportunidad. Pero aquel que no quiera su amor, pues bueno, serán personas que desaprovechan la oportunidad de la vida. Alguna pregunta que nos hacían era: ¿qué tengo que hacer antes de hablarle de Jesús a otra persona? Yo creo que hay que preparar la tierra. ¿Qué es preparar la tierra? Preparar el corazón de la gente. ¿Cómo? A través de la oración. Yo creo que cuando nosotros oramos a Dios por las personas, por las familias, por el Estado, o por el municipio, o por la gente, Señor, que estas personas puedan conocerte. Porque hay algo que tal vez las personas no han entendido o no hemos entendido nosotros. Hay algo espiritualmente que está cegando su entendimiento. Algo que está impidiendo que la luz del Evangelio, la luz de Jesús resplandezca sobre su vida. Cuando nosotros oramos, es como aquel obstáculo, aquello espiritual que está impidiendo que ellos puedan conocerle a Dios, pueda ser quitado. Y cuando uno va y les habla de Dios, ¿verdad?, les traes una palabra de esperanza. Por eso yo sí creo que una persona sí tiene que leer la palabra, llevar un mensaje, qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y si queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer en las vidas de cada persona, tenemos que tener un conocimiento bíblico. Sí. ¿Qué consejo práctico diríamos que se refiere a preparar la tierra? ¿Cómo preparamos a la gente para decirle: Dios te ama, arrepiéntete, o Dios tiene algo para ti? ¿Cómo preparamos a la gente para eso? Yo creo que es a través de la oración. Creo firmemente que es la manera que tenemos que estar haciendo, orando por Dios. Estamos preparando la tierra, bueno, y orando a Dios. Y la otra pues es, sí, ¿cómo van a creer si no hay alguien que les predique? Queremos que la gente conozca de Dios, pero no nos atrevemos a predicarles. Y Dios, a través de su palabra, dice que por la locura de la predicación, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos y les hablemos la palabra, y Dios va a hacer un milagro en el corazón de ellos, ¿no? Porque la palabra de Dios no es una palabra cualquiera. Para muchos será cualquier palabra, pero no son cualquier palabra. Las palabras de Dios a través de su palabra traen vida, traen restauración, traen liberación. La Biblia te dice que Jesús liberaba a la gente con la palabra, sanaba a la gente con su palabra, traía una palabra de restauración, de vida, de esperanza, de confianza. Y yo creo que si nosotros lo llevamos, es lo mismo. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios
Pablo dijo algo tan tremendo: ay de mí si yo no lo hago, porque Dios me ha llamado a hacerlo. Entonces creo que hasta nosotros descubrimos cuál es nuestro propósito como iglesia aquí en la tierra: anunciar las buenas nuevas de salvación a cada persona. Dios nos ha dado la autoridad, el poder para poderlo hacer. Y para sumar a lo que está diciendo usted, creo que preparar la tierra también tiene que ver con la relación que tú tengas con la otra persona. Puedes tal vez hablarle a alguien que nunca viste, alguien que no conoces, alguien que chocaste con él en el metro y salió plática y lo evangelizaste, pero estoy seguro que tienes en la mira a alguien que está pensando, que está diciendo, mi vecina, mi vecino. Puedes empezar a hacer cosas para preparar su vida, para preparar su corazón. No sé, barre su calle, no sé, barre su zaguán. Hace un rato salí de mi casa y abro la puerta y el vecino de dos calles hacia allá, de dos casas hacia allá, hacia la derecha, abrí la puerta, salí con mi bebé con la carriola y el señor estaba barriendo la entrada de la puerta de mi casa y yo me quedé así como, ¿por qué está haciendo esto ese señor? Y no sé, dije, qué buena forma para evangelizar. O sea, que te vean. Y de hecho yo ya lo había visto anteriormente, que estaba al lado del zaguán, sacando las hojas de la jardinera. Y yo decía, ¿qué le pasa? Vive a 3 calles y está limpiando de su casa hasta la mía. Pues está bien, ¿no? Qué buena oración. Y no es mi casa, estoy rentando. Pero bueno, digo, tal vez puedes hacer eso. Prepara el corazón de la persona. Se ve que es bien enojona, se ve que es bien peleonero. Pues invítale un café. Vecino, le traje este pastel, le traje estas galletas. Y te va a decir, ¿qué esta persona qué está haciendo? Y vas a crear tal vez como esa semillita o esa cosquillita de ¿por qué lo hace? Y tarde o temprano le vas a preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué barres? ¿Por qué me das? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No te conozco, no me conoces. Y ahí es cuando tú puedes hablar. Mira, es que la verdad soy cristiano, así, así, y das el mensaje. Creo que es también una forma de preparar la tierra, ¿no? Claro que lo hay. Yo quiero dejar una semilla en tu corazón. A mí algo que me impactó fue, yo tenía muy poco empezar a caminar con Dios y recuerdo que un muchachito de 14 años llegó en el lugar donde nos reuníamos y llegó llorando desconsoladamente. Esos lloros no comunes, sino con dolor. Y pues inmediatamente uno piensa, le hicieron algo, murió alguien. Y me acuerdo que me acerqué a él para preguntarle y le dije, ¿cómo está tu mami, tu papi, tus hermanos? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Te lastimaron? ¿Te dañaron? Me dijo, no. Y le dije, entonces, ¿por qué lloras así? Y él me dice, mi vecino tiene meses que estaba enfermo y yo tuve la oportunidad de hablarle de Dios y no lo hice. Y dice, y ahorita que llegué de la escuela vi el moño negro que había muerto y yo sentí que esa persona Dios me la va a demandar. Y eso impactó mi vida y puso en mí la importancia de no ser indiferente, porque hay muchas oportunidades para poderle hablar a las personas. No creo que haya gente que se niegue cuando sabemos que está enferma, o me permites orar por tu enfermo, o como amigo o amiga, tu papi está malo, me permites hacer una oración. Creo que hay muchas oportunidades en la vida de poderles compartir a las personas, pero a veces somos nosotros los que no creemos que Dios pueda hacer algo en su vida. Sí, así es. Desde ahí yo empecé a proponerme por año ganar cuántas personas, hablarles de Dios. Y lo hice en el metro, en donde quiera que iba, yo veía que todas las personas necesitan a Dios. Esto es en ocasiones pues gente que no conocías. Pero también les empecé a hablar a mis amigos, a mis amigas, a gente que íbamos en la escuela, y algunas veces fui rechazado y te cerraban la puerta. Quiero decirte que a veces lo van a hacer, pero eso no debe de ser para nosotros un pero o un obstáculo para no hacerlo. A los discípulos
En el libro de Hechos los perseguían, les hacían tales cosas, ¿verdad? Los dañaban, los lastimaban, y ellos no cesaban de poder hablar. Al contrario, ellos decían, hay una oposición para poderlo hacer, porque esto es lo que Dios quiere, llevar una palabra de esperanza. Y ellos llevaron una palabra de esperanza y de vida a todos los demás. Sí, creo que para los que nos están viendo por YouTube, hoy estamos transmitiendo, estamos grabando este episodio en vivo aquí en nuestra iglesia, en miércoles. ¿Dónde está la iglesia? Y creo que estamos terminando este episodio y queremos hacer algo práctico. ¿Cómo fomentamos la cultura del evangelismo en la iglesia o en tu vida o sí, en una comunidad? Y creo que es a través del ejemplo, ¿no? A través de experiencias. Y hoy hemos preparado unos invitados. Tenemos invitados especiales hoy aquí en el podcast, en este primer episodio. ¿Y qué tal si recibimos a nuestra hermana Caro? Venga, nuestra hermana. Señora Caro. Ella ha sido una de las mujeres que ha traído a varias personas. Muchos de los que están aquí han traído a varias personas, pero queremos poner el ejemplo de varios, hasta de un adolescente, cómo él ha ganado a varias familias, ¿verdad? No importa la edad que tengas, sino la pasión que tengas por Dios, y lo que quieras es poder llevar un mensaje. Sí. Primero que nada, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien contenta. ¿Cómo se llama? Cuéntanos cómo se llama usted. Mi nombre es Carolina Ortiz. Tengo 4 años viniendo a su esencia, y pues la verdad he crecido mucho espiritualmente. Mi vida ha sido transformada, pues ha sido de muchísima bendición este lugar, y le doy gracias a Dios porque pues fue Dios el que me trajo aquí, y aquí afirmé mi fe en Él. Dios me afirmó igual y eché muchas raíces aquí, y le doy gracias a Dios. Señora Caro, díganos cómo es que usted ha estado anunciando o predicando las buenas noticias. Bueno, yo empecé a tomarme en serio la palabra, para empezar. Tomé esa responsabilidad primeramente con mi familia. Yo empecé a hablarles a mi familia, a mis hijas. Les dije que pues creo que ya era tiempo y que yo iba a seguir a Dios, y que pues yo también necesitaba de ellas, de su apoyo, y que nos agarráramos ya fuertemente de Él para que nuestra vida fuera transformada. Mis hijas empezaron a ver el cambio en mí, en que yo venía cada 8 días, nunca faltaba los miércoles, los domingos, y en toda ocasión que hubiera algo en la iglesia, yo participaba, y mis hijas veían ese entusiasmo en mí, y creo que ahí yo fue que les evangelicé con el ejemplo, y ya después ellas se empezaron a interesar mucho, y ya luego empecé con mi esposo, y él decía, pues ¿a qué tanto vas, no? ¿Y por qué vas? Y yo le decía, pues ve para que tú veas de qué se trata. Él es un hombre, pues la verdad, bueno, era un hombre muy, muy difícil, y le doy gracias a Dios y a ustedes también que me apoyaron mucho, con él. Y él empezó a venía a la vez renuente, pero igual veía que nosotros estábamos interesados, orábamos en la casa, y igualmente fue igual con el ejemplo. Ya de ahí empecé yo a hablar con las personas. Siempre he sido muy sociable, la verdad, y pues no me costaba mucho como que entablar esta parte de Dios con la gente. Y yo le decía a las personas, al principio les hablaba de, pues sí, que en la Biblia yo había leído y Dios me hablaba, y yo así le decía, y me decía la gente, pues es que pues tú hablas mucho de la Biblia, y muchas veces se alejaban, y la verdad yo lloré muchas veces, lloraba porque la indiferencia. Sí. Y ya después les hablaba de un manual de vida, ¿sí? Y ellos decían que cuál era ese manual de vida, y yo les decía la Biblia.
La Biblia nos enseña a vivir, nos enseña valores que pues nadie nos los va a decir, ¿no? Qué y bueno. esa es a través de la palabra de Dios. Yo creo que ha cambiado mucho su vida de usted, aunque no es la mujer perfecta o la madre perfecta, pero creo que sus hijos pueden ver que ha habido grandes cambios en su vida. Que bueno, entonces vemos que para usted no tiene ningún problema de poderse socializar. A algunos sí les cuesta trabajo, ¿verdad? Pero creo que usted eso le ayuda mucho, pero la manera de poder ganar a la familia, más que con palabras, es con su propia vida. Gracias, señora Caro. Tenemos a un joven, a un adolescente. Este adolescente, no sé si lo conozcan todos. Vamos a recibir a Néstor. ¿Dónde está Néstor? Néstor. Tal vez dices, bueno, los señores pueden evangelizar fácil y rápido porque tienen tema. Pero una joven, yo tengo 15. ¿Cuántos años tienes? 14. A ver, 14. Tengo 14 años. ¿Cómo voy a hablarle a alguien de Jesús? Cuéntanos cómo lo haces. Pues primero pues yo con mis amigos empecé de la escuela porque yo soy como que muy cerrado con personas así que no conozco, como que digo de que qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, pero ya con amigos pues ya tengo confianza. ¿Y cómo los evangelizo sería? Ajá. Pues yo les empiezo a contar de mis experiencias, todo lo que pasó en la iglesia, porque pues son como cosas que me pasan así interesantes o padres, porque siento que les va a interesar. Un ejemplo pues fue cuando traje a mi amiga Andrea, que pues yo le empecé a hablar ahí un poquito porque nosotros antes cuando nos empezamos a conocer nos odiábamos, no nos podíamos ni ver ni nada. Todo eso pasó en primero de secundaria. Ya cuando entramos a segundo pues empezamos a socializar y ahí salió el tema de que los dos somos cristianos. Okay. Andrea había dejado de ir a la iglesia y todo eso. Entonces pues yo la empecé a invitar, pero muchas veces no pudo venir por cuestiones de que iba o no podía. Entonces, pues, cuando fui a un evento de maestro de niños que fuimos a la biblioteca Maranata, me acuerdo que compramos ahí, yo compré unos libritos que hablaban de historias bíblicas que decían de que, no sé, cómo sé que soy como que perfecto para Dios y así. Pues me acuerdo que yo se los daba a Andrea y los leía y todo eso. Y pues cuando ella empezó a venir a la iglesia, que me acuerdo que fue un domingo del el año pasado. Fue en enero, ¿no? ¿Mande? Enero, ¿no? ¿O cuándo en fue? diciembre del 24. Diciembre 24. Que fue solo el servicio de la mañana. Me acuerdo que ese día yo estaba ya en ayuda social, ahí ayudando a las... ¿Cómo se llama? Creo que era la maestra Erika o Betsa. Ajá. Ahí les estaba ayudando. Entonces me acuerdo que pues yo traía mi gorro, como era Navidad, pues traía un gorro de elfo. Entonces me acuerdo que cuando ella entró en las escaleras, pues me acuerdo que volteó, porque la hablé, pero hace cuenta que volteó y se empezó a reír. Pues a mí me dio risa, pero hace cuenta que cuando la vi, sientes como que esa sensación de alivio, de que felicidad porque pudiste haberla traído a la iglesia. Sí. Y pues ahorita mismo, pues Andrea ya está sirviendo, ya es encargada. Y has traído a más amigos tuyos. A esta... Exactamente igual. De alguna forma les hablas tus experiencias, les hablas lo que haces en la iglesia. Sí, con mis experiencias, mis sucesos y pues todo lo que vemos en la iglesia. Okay. Qué bueno. Entonces creo que como joven o adolescente sí se puede dar testimonio a los demás. Y en el caso tuyo dices, yo no soy muy sociable, pero con los que entablo una amistad procuro poderles hablar las experiencias que yo o que has recibido en la vida. Gracias. Gracias. Y por último tenemos al famosísimo Fabián. ¿Dónde está Fabián? Lo vi por aquí. Fabián. Vamos a aplaudirle igual. Él es una persona, tú la vas a ver cuando llegas a la iglesia. Cuando llegues a la iglesia te va a recibir con un apretón de manos bien fuerte y te va a decir bienvenido, pásale. Cuéntanos, ¿cómo hace usted para evangelizar o para hablarle a alguien de Jesús? Buenas noches. Estaba yo escuchando y pues se siente bonito. Pues para mí no ha sido tan difícil, porque mi pasión es a los drogadictos. Porque yo lo viví. La verdad yo viví muchas cosas, ¿no?
Y ahorita ahí recordando, pues digo, es mi pasión, porque yo convivo diario con muchos drogadictos. He ido a las cárceles, a los grupos, porque veo el dolor de la gente en mi madre. Y cada cosa que ellos pasan, yo lo pasé. Yo lo puedo sentir, o sea, a mí no me tienen que decir qué decirles, yo lo sentí en carne propia. El andar pues fondeado, drogado, sin comer, quedarse sin familia, pues llegar como un té por 8. Ahorita usted me ve así, pero yo fui un té por 8. Y pues al borde de la muerte, ¿no? Tuve que pisar la cárcel. Y cuando alguien me llama de la cárcel, tengo muchas llamadas, me hablan del reclusorio casi diario. Y pues lo único que Dios me da es darles una palabra, de que en Jesús hay salvación, de que se acerquen a Jesús. Yo me acerqué a muchas cosas, pastor. Entonces, a través de tu experiencia que tú estuviste en adicción, en alcoholismo, en la cárcel, es la manera en que al ver a estas personas que están así, es que les puedes llevar una palabra de esperanza y decir, mira, fui esto, hice esto y te puedo entender, pero quiero decirte que Dios hizo un cambio. Quiero entender eso de parte tuya. Sí, porque pues yo me acerqué a muchas cosas, ¿no? Respetando, yo me acerqué. Mi madre hizo muchas cosas, fuimos con brujos, adoramos a la Santa Muerte, ya no sabía ni qué hacer. Pero nada pudo. Nada que pudo. Jesús. Yo sí les puedo decir que nada pudo. Solamente un día que ya en una de tantos me sacó de donde yo me juntaba y me llevó a un grupo ahí, predicaban la palabra. Lo único que hice es entregarle mi vida a Cristo y sentí. Por eso digo que si es verdad, yo les puedo decir, esto es verdad, es algo verdadero que Dios te va a cambiar. ¿Tú crees que cualquiera de nosotros podamos dar testimonio? Sí. Pues sí, porque usted decía ahorita algo, ¿no? Pues a mí también sí me ha costado echarle muchas ganas, pero yo pienso, como me dice mi mamá, no eres ni la mitad de lo que tú eras. No fumo, no ingiero nada. Dios me limpió, Él es grande, yo no tengo la necesidad de fumarme un cigarro. Yo fumé 35 años marihuana desde los 10 años y cuando yo le entré duro a la palabra, a alabarlo, a asistir, pues yo tenía un grupo, usted sabe, y lo dejé porque yo le comenté al pastor Arturo, pues me dijo él, vente, deja el grupo y vente a su esencia. Sí. Es cuando yo lo dejé, pero yo ya no tengo al mando ese grupo, pero yo predico cada 15 días, predico la palabra ahí, y diario la predico. Muy bien. Me subo un micro, ando por donde vivo, La Paraíso, donde sea Los Reyes, siempre le hablo a un drogadicto, diario le hablo a un drogadicto, que hay un Dios grande que puede cambiar su vida. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Y gracias por la vida de don Fabián. Gracias, Fabián. Es increíble esto, es increíble. Creo que para ir cerrando, hay un versículo de la Biblia que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es lo único que necesitas saber, que es poder de Dios para cambiar, para sanar, para restaurar, para todo lo que tú quieras. Tenemos 3 experiencias, 3 testimonios, 3 formas diferentes. Creo que hay más. Creo que tú has encontrado o vas a encontrar la forma en la que puedes hablar de alguien. Pero recuerda esto, atrévete a hacerlo. No te avergüences. No importa que no sepas, que digas cómo le hago. Solamente habla, solamente busca la forma de acercarte a alguien. Creo que esa es para ir dando un cierre, ¿cómo usted cerraría esto? Anunciemos las buenas noticias a cualquier persona, a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de la palabra, a través de las necesidades que la gente pueda tener. Creo que hay muchas maneras de poderlo hacer, solamente es que tú lo desees hacerlo. Y terminamos. Gracias. Gracias por haber estado en este primer episodio
de nuestro podcast Noches de Interés. Si quieres saber más información sobre este podcast y sobre más cosas que vamos a estar haciendo, puedes seguirnos en las redes sociales. Ve a Facebook, Iglesia Su Esencia CDMX. También ve a Instagram, búscanos ahí en TikTok, en YouTube, todas las plataformas, y posteriormente nos vas a encontrar también en Spotify, en Amazon. No te pierdas nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.